Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este live de Uterosano. ¿Cómo están? Bueno, veo que ya Instagram le está avisando a mis seguidores que empecé un video en vivo. Hoy vamos a hablar de Uterosano. Entonces, para empezar a hablarles, me dejaron algunas preguntas en la cajita de preguntas que les puse en las historias. Sin embargo, si tienen preguntas, vayan poniéndolas ahí. Entonces, la razón por la que quise hacer este live fue porque estoy leyendo mucho y cuando leo me salen algunas cosas que yo digo, esto está maravilloso, tengo que compartirlo. Entonces estoy leyendo este libro que se llama Las órdenes del amor de Bert Hellinger, que es de constelaciones familiares, de terapia sistémica, como quieran llamarle. Quiero compartirles algo súper, súper, súper bonito. Una lectura primero, pero también contarles cómo mis apreciaciones sobre las constelaciones familiares. Ustedes saben que yo las recomiendo, que siento que es una terapia súper, súper bonita. Pero leyendo este libro cuenta como, se llama Cursos Seleccionados de Bert Hellinger. Entonces, transcriben cursos de Bert Hellinger y muestran y describen cómo él organizó la constelación o cómo él organizó todo tal y le dan como la explicación. Y me parece súper bonito porque es como leer de las mismas palabras de Hellinger, pero siento que es, claro, es alemán, ¿no? Bert Hellinger alemán, todo esto pasó en Alemania. Los alemanes son súper así. Entonces, me parece bonito porque siento que la mayoría de las terapias de las personas que hacen constelaciones familiares son así, ¿no? Como fuertes, duros, y es como viene de Hellinger siendo alemán y siendo muy duro con las personas porque les dice cosas fuertes. Entonces siento como, claro, esta terapia nació allá porque necesitamos a veces escuchar las cosas fuertes que vienen con la terapia sistémica. Por algo será. Entonces, bueno, les voy a leer esta parte y ahí vamos a empezar a hablar de útero sano. Bienvenidas, bienvenidos. Si tienen preguntas sobre lo que sea, pregúntenme ahí. Les voy a leer un pedacito de este libro que se llama Las órdenes del amor de Bert Hellinger, que me parece súper poderoso. Entonces, la pregunta es, ¿quién pertenece al sistema familiar? Y Hellinger responde, ¿qué personas pertenecen al sistema familiar? ¿Por quién hay que preguntar en el momento de configurar la constelación de una familia? En este contexto, la palabra sistema se refiere a una comunidad de personas unidas por el destino a través de generaciones, cuyos miembros de manera inconsciente pueden verse involucrados en el destino de otros miembros. El alcance de este sistema se define por el alcance de los destinos causantes de estas implicaciones. Por regla general, estas son las personas que forman parte de esta comunidad. El hijo y sus hermanos hermanastros, incluyendo a los fallecidos o nacidos muertos. Este sería el primer nivel. En el segundo nivel se encuentran los padres y los hermanos o hermanastros de estos, incluyendo a los fallecidos a temprana edad o los nacidos muertos. En el siguiente nivel se hallan los abuelos y a veces alguno que otro de sus hermanos o hermanastros. Esto último, sin embargo, es poco frecuente. A veces también pertenece al sistema alguno de los bisabuelos, aunque esto también es poco frecuente. Entre los hasta ahora mencionados, revisten especial importancia aquellos que tuvieron una suerte dura o que sufrieron alguna injusticia por parte de otros miembros del sistema. Por ejemplo, en caso de una herencia o los que fueron excluidos, entregados, despreciados u olvidados. Después y frecuentemente, estas son las personas más importantes. Después, y frecuentemente, estas son las personas más importantes, siguen todos aquellos que hicieron sitio a otros en el sistema, aunque no haya ningún parentesco entre ellos. Es el caso, por ejemplo, de un cónyuge o novio anterior de los padres o abuelos, aunque ya haya muerto. También forman parte del sistema el padre o la madre de un hermanastro. Además, todos aquellos de cuya desventaja o pérdida otros miembros del sistema pudieron sacar algún provecho. Un ejemplo sería la persona que recibe una herencia porque otro murió pronto o fue desheredado. Además, forman parte del sistema todos aquellos que aportaron algo a favor de un miembro del sistema y que después fueron tratados injustamente, por ejemplo, siendo manipulados. En este caso, sin embargo, debe tratarse de una desventaja importante o una injusticia grave. En ese sentido, no pertenecen al sistema los tíos políticos o los primos. Algunos piensan que son de especial importancia para el sistema aquellas personas que convivieron con la familia, por ejemplo, una abuela o una tía.
Para las implicaciones sistémicas, sin embargo, la proximidad física no tiene ninguna importancia. Al contrario, frecuentemente alguien se ve implicado en el destino de otra persona cuya existencia ni siquiera conoce. A lo largo de los años, el trabajo con constelaciones ha mostrado de forma cada vez más patente que entre supervivientes y muertos y entre víctimas y perpetradores se crea un profundo vínculo que, más allá de los afectados mismos, también tiene secuelas en sus descendientes. Así, por ejemplo, los soldados que volvieron de la guerra se sienten unidos de una forma especial a sus camaradas muertos, y de la misma manera también a los enemigos que ellos mismos mataron. En consecuencia, los descendientes de estos soldados supervivientes interiormente se dirigen a los camaradas y a los enemigos muertos de sus padres y abuelos con el deseo de ponerse o echarse a su lado. Sienten un anhelo que a primera vista puede ser asombroso, el anhelo de morir o a veces de suicidarse. Sin embargo, no hacen más que asumir el anhelo inconsciente de sus padres y de sus abuelos, el anhelo de estar con sus camaradas y sus enemigos muertos. La solución consiste en que les permitan a sus padres y a sus abuelos, que en la mayoría de los casos han muerto también, que se echen al lado de sus camaradas o sus enemigos muertos. Así, en una constelación frecuentemente se da una unión muy emotiva entre personas que cada cual por su parte se sienten o bien al servicio de poderes más grandes de lo que nuestros conceptos o juicios superficiales tolerarían, o bien víctimas de ellos. En consecuencia, estas personas se comprenden como expuestas. Juntas se subordinan a algo superior que no logran descifrar. Y finalmente se encuentran en plenitud, con profundo amor y con profundo respeto. Como muertos dejan atrás lo pasado, entregándose llenos de paz a aquello que ahora les une en todos los aspectos. Algo similar aplica también a los perpetradores y a las víctimas. Por ejemplo, a los nacionalistas recalcitrantes y a quienes estos menospreciaron, persiguieron y asesinaron. En la muerte, ambos comprenden que son dedos de una misma mano sobrehumana, que independientemente de nuestras ideas de justicia e injusticia, gobierna la historia según leyes que sobrepesan en mucho nuestras esperanzas y deseos, revelando que nuestras distinciones entre el bien y el mal son superficiales. Tremendo. Bueno, para las personas que se están conectando, que se conectaron, estábamos leyendo un fragmento de Las órdenes del amor de Bert Hellinger, donde él hablaba a quienes pertenecen al sistema. Entonces vamos a dar contexto. Las constelaciones familiares son una terapia creada por Bert Hellinger y que están basadas en la terapia sistémica, que es la jerarquía entre las familias. Entonces la jerarquía pues tiene muchas como reglas, ¿no? Muchas leyes. La terapia sistémica, y es lo familiar, es empezar a ver lo familiar desde otro lugar. Entonces la jerarquía, quienes pertenecen a mi sistema familiar. Por eso esta me pareció tan importante, porque habla de quienes pertenecen. Entonces, muchas veces cosas que suceden en nuestra vida el día de hoy no son solamente nuestras, sino que vienen de nuestros ancestros o de cosas que han pasado con personas que pertenecen a nuestro sistema familiar. Esto es lo que dicen las constelaciones familiares. Entonces, se trata de identificar qué pasó con esas personas, quiénes fueron esas personas y cómo puedo empezar a trabajar en eso para que no se vea reflejado en mí. Porque una también de estas leyes del amor, las leyes de los sistemas, es el vacío. El sistema no tolera el vacío. Es decir, que donde haya un hueco, donde haya un espacio, donde algo no se vea mucho, eso se va a llenar con alguien. Como, digamos, si una pareja pierde un hijo, eso va a quedar un vacío, entonces algo va a llenar ese espacio. ¿Qué puede llenar ese espacio? Otro hijo, empezar a hacerse cargo de los sobrinos o de otros hijos, porque ese espacio necesita ser llenado. Y también está la lealtad, que es empezar a repetir inconscientemente patrones de las personas que van en nuestro sistema. Entonces, por eso este fragmento me pareció tan poderoso. Si no lo escucharon, pueden volver a ver el live después y ahí leo todo el fragmento. Pero entonces él decía, ¿quiénes forman parte? Entonces el hijo y sus hermanos o hermanastros. Entonces el hijo, pues siendo nosotros, las personas que estamos en el primer nivel. Entonces yo y las personas que están a los lados, es decir, hermanos o hermanastros, personas que sean hermanos de sangre. Luego dice, en el segundo nivel se hallan los padres y los hermanos o hermanastros de estos, incluyendo a los fallecidos. Entonces el siguiente escalón va papá, mamá, los hermanos de papá y los hermanos de mamá. Ese es el siguiente escalón. Entonces, ¿quiénes pertenecen a nuestro sistema? Nuestros tíos y tías, que son hermanos o hermanastros de papá y de mamá. Y también los fallecidos. Por eso es importante saber también si hay pérdidas en la familia.
porque también podemos estar llenando ese vacío inconscientemente de las pérdidas de nuestra segunda línea. Después dice, en el siguiente nivel se hallan los abuelos y a veces alguno que otro de sus hermanos o hermanastros. Esto es poco frecuente. O sea, papá y mamá de papá y mamá. Ahí ya vamos 2 líneas. A veces también pertenece al sistema alguno de los bisabuelos, aunque esto también es poco frecuente. Es decir, ya la siguiente línea es poco frecuente. Ya no, ni siquiera los hermanos de los abuelos tampoco probablemente pertenezcan a nuestro sistema. Lo que dice también es que personas que nos han hecho daño, por ejemplo, que lo que dice la relación víctima y perpetrador, entonces si siento que alguien me quitó una herencia, que alguien me hizo daño, que alguien asesinó a alguien de estas personas que pertenecen a mi sistema, también quedamos con un vínculo que muchas veces no conocemos. Dice Hellinger en este párrafo que muchas personas piensan que las personas con las que se criaron también tienen que ver. Entonces dice, en este orden de ideas, primos y tíos políticos no pertenecen a tu sistema familiar. ¿Pueden pertenecer a tus creencias y a una parte psicológica de tu mente? Sí, pero en el caso de las constelaciones en tu sistema familiar no pertenecen. Entonces, esto es importante para empezar a darnos cuenta qué cosas pueden estar ahí. ¿Por qué decidí leer este fragmento? Porque últimamente he estado atendiendo muchas consultas de mujeres que han hecho constelaciones o que tienen mucha curiosidad de la terapia sistémica. En las clases que estoy dando los miércoles en la academia también estamos hablando hablamos hoy justo de las constelaciones pues y de los árboles familiares y de empezar a revisar quiénes pertenecen y quiénes no. Y si no han hecho nunca su árbol familiar, yo les recomiendo altamente que lo puedan hacer y que puedan incluir a cuántos miembros de la familia, sabiendo que hay personas que pertenecen y que no pertenecen en la constelación, pero en la parte emocional sí pueden pertenecer. Entonces, que podamos hacer nuestro árbol familiar y empezar a preguntarnos y empezar a darnos cuenta, ok, estoy yo, están entonces papá y mamá, sus hermanos, están mis hermanos, están mis abuelos, empezar a mirar y organizar mi árbol lo más completo que pueda. Que les recomiendo yo que puedan agregar en su árbol familiar los nombres completos, fechas de nacimiento, fechas de cosas importantes, por ejemplo, matrimonio, si hay adopciones también ponerlas, si hay pérdidas también agregarlas, fechas de fallecimiento si es el caso, y empezar a ver patrones, no solamente en las fechas, sino en las situaciones. Eso nos va a ayudar a ver muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo importante en mis temas que son los temas de útero, que son los miomas. Muchas veces los miomas están relacionados con hijos no nacidos. Muchas veces, no todas las veces, ojo, no todas las veces los miomas hablan de hijos no nacidos, no todas las veces. Muchas veces sí, pero esto depende de cada caso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estamos generalizando fuerte desde que el tema de la descodificación biológica hizo boom. Entonces todo el mundo lee en internet y significado emocional o significado espiritual de los miomas o de la endometriosis y se empieza a meter a unos rollonones. Pero esto hay que verlo de manera personal. ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo es mi historia? Por eso en la consulta yo les cuento muchas opciones. Les digo como, mira, esto y esto, vamos a ver con cuál te puedes sentir identificada tú para empezar a ahondar ahí. Entonces hay que seguir ahondando. Los miomas pueden tener que ver con hijos no nacidos, tanto con los míos como los de mi linaje. Es decir, si yo elegí no tener un hijo, si yo tuve un aborto espontáneo, tuve un bebé que no nació, eso puede verse reflejado después en mi útero como un mioma. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a revisar con cuidado y con amor. Ver la historia familiar con amor es algo que nos hace falta a todos los seres humanos, porque cuando empezamos a hacer el árbol empezamos a juzgar y empezamos a decir es que este hizo este, es que ese hizo este, es que mire lo que hizo, es que mire no sé qué, es que... Y eso pasa mucho, en mi caso de los úteros, con los secretos familiares. Y es que cuando hay chicas que tienen alguna pérdida o alguna cosa con su útero y empiezan a decir a su familia o a su mamá o en su casa, las mamás, las tías dicen yo también. Y estas mujeres se llenan de un odio, de una ira, de una angustia, porque juzgamos. Y porque el juzgamiento es ¿por qué nadie me había dicho esto antes? Es como, si lo ponemos del lado bonito, es como cuando uno empieza a tener, como digamos, quedar embarazada y tengo gemelos. Entonces yo digo, ay Dios mío, son gemelos y por allá empiezan a salir los tíos y las tías, ay sí, es que en la familia siempre ha habido gemelos y es como, ¿por qué no me contaron esto?
eso también pasa con las cosas negativas. Entonces empiezan a salir temas del útero. Ay, a mí también me pasó eso. Con los abusos también es muy frecuente que pasamos por una situación de abuso, contamos y entonces las mujeres del linaje arriba empiezan a decir, para a mí también me pasó eso, a mí también. Y eso es súper poderoso porque empieza a abrirnos las puertas a lo que de verdad es la sanación. Ahí veo que están 100% de acuerdo. Hola, amiga, qué bueno verte. Ángela, me encanta, maravilloso. Darlene dice, yo constelé mis miomas, están en un rechazo que tengo hacia la energía masculina. Ahí está, todas las situaciones son diferentes, entonces hay que empezar a mirar con amor la historia familiar y darnos cuenta que probablemente si nosotras nos está pasando algo hoy en nuestra vida, no somos las únicas, porque pertenecemos a un sistema. Pertenecemos a un sistema, no estamos solos y solas acá, pertenecemos a todo un sistema familiar que, como ya vimos al principio, tiene que ver con mis hermanos, con mis papás, con mis abuelos, con mis tíos, con personas que hayan tenido que ver directamente con mi familia y que puede incluso que yo no los conozca. Eso para mí es súper poderoso. Es darme cuenta que puedo estar reemplazando o haciendo el papel de alguien que ni siquiera conozco. De hecho, en el libro hablan como, hay una historia en específico de un personaje que quiere constelar algo de su familia, como algo con su esposa, y se da cuenta que esto viene desde mucho más arriba, desde una novia que tuvo su papá. Entonces entran a la novia en la constelación, él no la conoció, él no sabe, no tiene que conocerla ni siquiera, para darnos cuenta que hay personas que sí influyen en nuestro sistema familiar. ¿Esto cómo se hace? A través de una terapia sistémica, a través de una constelación y empezando a hacer conciencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo lo que recomiendo es intenten más cosas antes. ¿Por qué? Entonces, ahora sí me voy al tema más general. Porque el cuerpo humano se enferma por 3 pilares. La parte física, que es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, cómo sostenemos nuestro cuerpo, nuestras rutinas de autocuidado, es la parte física. Luego está la parte mental y emocional, que son los sentimientos, las emociones, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Aquí están las creencias limitantes, aquí está todo lo psicológico, digámoslo así, lo que tiene nuestra mente, la información que tenemos ahí guardado en nuestro cerebro. Y por último, el último pilar, está el pilar energético o espiritual. Depende de cada persona cómo lo quiera ver. Bienvenidos a las personas que se están conectando. Hola, estamos hablando de terapia sistémica, útero sano, de muchas cosas. ¿Quién está ahí? Hola, Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, al darnos cuenta de estos 3 pilares, sabemos por dónde tenemos que empezar a trabajar. Las personas que me llegan a mí, las pacientes que yo recibo, usualmente ya han trabajado la parte emocional, no, física, no todas, pero la mayoría ya han trabajado la parte física, es decir, llegan a mí diciéndome, yo ya tomo suplementos, yo hago ejercicio, yo dejé la leche, yo dejé la carne, yo dejé todo lo inflamatorio, yo solamente como cúrcuma y cosas desinflamatorias porque ya intenté todas las dietas. Claro, por supuesto, cuando lo físico no es suficiente, damos el siguiente escalón, porque para muchas mujeres y para muchas personas la parte emocional sí hace un cambio. Tenemos un cambio, tenemos una transformación y entonces nos sanamos o empezamos a manejar diferente una enfermedad. Pero cuando no, entonces vamos al siguiente escalón. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente escalón? Lo emocional. Entonces llegamos a mirar, bueno, cuáles son las creencias que tengo, cuál puede ser una emoción que tengo allá atorada en mi cuerpo que no me había dado cuenta. Esto puede venir desde pequeñita. Angie, claro que sí, el en vivo queda guardado ahí en mi página. Puede ser una emoción que tenemos grabados desde pequeñito, desde pequeñitas, o puede ser algo que pasó ahora ya pronto, porque las situaciones que codifican una enfermedad no necesariamente vienen desde la niñez, la mayoría sí, pero no todas. Se nos puede despertar algún síntoma o alguna enfermedad por algo que pasó ahorita de adultas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta, porque nuestra mente tiene como 3 niveles. Entonces, a veces esto lo dibujan como un iceberg. Entonces, la parte de arriba del iceberg, o sea, de lo que se ve, lo que nosotras vemos, es nuestra mente consciente. Es decir, lo que yo sé, que ahí está todas las cosas mentales. Por ejemplo, todo lo que aprendí en la universidad está ahí, lo consciente, lo que yo sé, que sé. Todas estas cosas que yo estoy consciente, que yo sé, que yo me acuerdo, que sé cómo son la organización de mi familia, que sé, esto es lo que, la parte consciente, la parte del iceberg que se ve. Y después vienen allá 2 partes del iceberg que no reconocemos. Una la mente inconsciente y la otra es la mente subconsciente. Entonces, sigue el subconsciente en orden.
Consciente, subconsciente. En el subconsciente, ¿qué está? Lo que yo sé que no sé. Subconsciente, lo que yo sé que no sé. Es decir, las memorias. Por ejemplo, ¿te acuerdas de tu cumpleaños número 3? Probablemente no. Probablemente la mayoría de personas no nos acordemos del cumpleaños número 3, pero sabemos que sucedió. Porque pasamos por el tercer año, porque de pronto hay fotos, porque pues evidentemente todos pasamos por el año número 3. Yo sé que no lo sé que no me acuerdo. Esa es la mente subconsciente. Y luego por allá al fondo, que casi no se ve, está la mente inconsciente, que es lo que yo no sé que no sé. O sea, hay partes de mi cerebro que yo no tengo ni idea. Yo no sé que no sé. Hay cosas que están súper escondidas allá y que hay que mirar y mirar y mirar. Que eso entonces es lo que hace la terapia de, pues no todas, pero la terapia de descodificación o la terapia de hipnosis. La terapia de hipnosis es una terapia súper poderosa, porque no es como pensamos que en las películas que mire acá y que no sé qué y que las personas no se acuerdan de nada y que empiezan a hacer ruidos raros, no. Esa no es la hipnosis. La hipnosis es sacar al consciente lo inconsciente o lo subconsciente. Sacar ese iceberg y empezar a ver qué hay ahí, qué hay en mi mente. Por eso, entregarle tu mente no lo puedes hacer a cualquier persona. Con una persona que tenga experiencia en hipnoterapia. A mí al principio me daba cosa porque yo decía, pues tengo en mis manitas el inconsciente de las personas. Ahora cada vez lo hago más en la terapia. Y es empezar a ver cosas que hay que ver. Solamente preguntar, 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 preguntar y empezar a revisar qué hay ahí. Y te puedes dar cuenta de un montón de cosas. De hecho, la terapia de hipnosis o la hipnoterapia no solamente funciona para sanar enfermedades, como lo hace la descodificación, sino para darte cuenta de patrones de tu pasado. Entonces, cuando haces una terapia así y te das cuenta de tu inconsciente o de tu subconsciente, pues empiezas a ser consciente de muchas cosas y eso te transforma, te cambia. Ese es también una parte del autoconocimiento. Empezar a revisar nuestro cerebro por allá, qué es lo que hay, qué situaciones pasaron que no me acuerdo, qué emociones tengo allá que no me doy cuenta. Que eso nos pasa a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Como no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, entonces tenemos eso por allá en el profundo, oscuro, no lo quiero ver, no sé, tuve una emoción, pero esto fue demasiado doloroso, entonces lo bloqueé. Entonces a veces nuestro cerebro necesita acordarnos, necesita que nos acordemos. Y esto es algo a lo que muchas personas le tienen mucho miedo, mucho miedo. Bueno, escriban bienvenidos, bienvenidas, escríbanme si tienen preguntas. Estamos hablando del útero sano, empecé hablando de constelaciones y ahora estamos hablando del inconsciente, de la mente, de la hipnoterapia, de cómo darnos cuenta de esas cosas que están en nuestro cerebro, pero que no sabemos, que puede ser una lealtad familiar que estamos repitiendo. Allá cosas, allá también entra la terapia sistémica en el inconsciente y en el subconsciente, cosas que no tenemos ni idea, que no sé, que yo sé. Entonces, eso les estaba contando de la mente, pero yo iba a hacer algo importante y se me olvidó. Ya, que a las personas les da mucho miedo. Entonces, usualmente estas terapias que nos hacen entrar en cosas profundas nos dan miedo. Pero yo quiero decirles que cualquier cosa nos puede desencadenar un pensamiento y un recuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es súper poderosa. ¿Y por qué se divide? ¿Por qué se fragmenta esta mente? Porque si nosotros fuéramos conscientes de todo el tiempo, seríamos súper hipersensibles a todo. Necesitamos a veces protegernos de cosas. Necesitamos, entonces voy a dar el ejemplo de un abuso sexual. Cuando una persona pasa por una situación de abuso, pasa algo que es muy común, es que se separan el cerebro y el cuerpo, como que hay un rompimiento, porque necesitamos desconectarnos un poco, porque si no puede ser muy doloroso. Entonces nos desconectamos y eso se guarda por allá en el inconsciente y cuando uno hace alguna terapia, entonces hace la terapia, se da cuenta, vuelve a conectar, vuelve a sentir ese dolor, pero con intención sanadora. ¿Qué pasa? Que tu corteza prefrontal, tu cerebro consciente, no te va a dejar llegar a nada que tú no sepas cómo manejar. No te va a dejar llegar a una memoria dolorosa que tú no sepas cómo sanar, que tú no sepas cómo manejar, que no tengas las herramientas o que no estés acompañado de personas que no lo puedan hacer, que te puedan acompañar. Entonces ahí me voy a la parte energética y espiritual. Y la parte espiritual es confiar en que somos parte de un plan. Somos parte de un plan, de una inteligencia superior. Si no le quieren decir Dios, díganle inteligencia superior. Yo siento que para que todo pase así como está pasando, hay una inteligencia superior que nos sobrepasa. O sea, hay una inteligencia superior que está manejando todo y que está observando todo y que está creando todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si yo confío en que esa inteligencia superior
también me cuida de no entrar en experiencias que van a ser demasiado dolorosas para mí, que no voy a poder entrar, pues como dice el sticker, tienes que confiar porque si no confías no hay confianza. Entonces, cuando confiamos en eso, tenemos más tranquilidad de entrar en procesos psicológicos para verlo. Entonces, aquí Viviana hace una pregunta, ¿para sanar el útero es necesario constelar? No. Las constelaciones familiares o la terapia sistémica es una opción de tratamiento. Es una opción. Yo, por ejemplo, no hago constelaciones en mi consulta. ¿Hago ejercicios sistémicos? Sí, porque son súper beneficiosos, pero que yo constele, que haga constelaciones, no. Y tengo muchos testimonios de mujeres que han sanado su útero, incluida yo. Yo no constelé los miomas, los quistes en los ovarios que yo tenía y aún así me sané. No es necesario, es una parte de la terapia. Por eso cada una puede ir a la terapia que la llame. Hay personas que me dicen, no, es que yo veo tus videos, entonces me encantó cómo, bueno, llegas. O llegan a otro lugar, llegan a las constelaciones, o llegan a tomar yagé o a hacer otras cosas, porque cada una tiene su manera de sanar, cada una tiene la terapia. Entonces, esta inteligencia superior te va a acompañar a que tú llegues a la terapia que necesitas. O sea, ahí tiene una frase, la divinidad es pide y se os dará. Pedir es tener la fortaleza de abrir la boca y decir, me quiero sanar. Quiero sanar mi cuerpo y si esto implica llegar a lugares de mi inconsciente, de mi subconsciente que van a ser dolorosos, estoy lista para sentirlos y para saber qué es lo que es necesario para hacer esto. Como me voy a enfrentar a mi oscuridad, pero con amor. No desde la maldita sea, me quiero sanar ya, entonces empiezo a hacer 30 terapias al tiempo, no. Me voy a sanar porque sé que estoy segura, porque estoy sostenida también, porque la vida me va a llevar a conocer personas que me acompañen en este proceso de sanación, entonces me meto allá a ver mi propia oscuridad. Por eso hay personas que le tienen mucho miedo también a las terapias con psicodélicos, a la psilocibina o al yagé, o a estas terapias. Ya hay muchas cosas. Yo conozco la psilocibina y el yagé, pero pues hay muchas otras terapias con psicodélicos que también pueden ser sanadoras. De hecho, los hongos o la psilocibina ya ha estado siendo usado en muchas partes del mundo de forma terapéutica, en los hospitales, en muchas formas de terapia que acompañan también con psilocibina para darnos cuenta de cosas de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Entonces, démonos la oportunidad de mirar la oscuridad de frente, nos da mucho miedo, mucho miedo. Y a veces para sanar tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a ver la oscuridad de frente y recuerden que cada oscuridad es diferente y que la vida no nos va a dejar llegar a un lugar que no sepamos cómo manejar. Entonces Alejandra dice, además de las muchas, Alejandra, muchas. La sanación puede llegar a través de muchas cosas. Hay medicina homeopática, por ejemplo, te dan medicamentos homeopáticos. Está la meditación, está el yoga, está el sound healing, está la terapia de hablar, de darte cuenta, que es la que yo utilizo en mi consulta. Yo en la consulta las llevo a darse cuenta de las emociones. Yo hago muchas preguntas de ti, de tu familia, de cómo eres, de tu personalidad, de las cosas que te han pasado en la vida y tratamos de unirlo con lo que pasa con el útero. Esa también es una opción de tratamiento. Hay un montón. Entonces yo lo que sí les recomiendo que hagan es acompáñense de alguien, no lo tienen que hacer solas. No lo tienen que hacer solas. Nadie tiene que hacer sola este proceso de sanar el útero. Lo que pasa es que sí es cierto que por muchos años ha sido tabú y ha sido secreto y entonces nadie habla de las enfermedades del útero y los miomas, entonces da vergüenza y las pérdidas y los abortos y la maternidad incluso, que es algo que estoy viendo ahora con nuevos ojos y es de cómo los seres humanos en general, las mujeres por supuesto porque son las que más físicamente viven el parto de los hijos, pero los hombres también como estamos todos creando en culpa. Y la creación viene con mucha culpa y eso es algo que yo no había visto. Y claro, las mujeres todo el tiempo estamos creando, pero creamos con culpa muchas veces. Con culpa de yo no debería verme, las personas no deberían verme, no sé cómo está mi creación, lo estoy haciendo mal, seguro esto no es, me da vergüenza mostrarme. Por eso el placer es el antídoto perfecto para las enfermedades del útero. Porque es que lo que se acumula en el útero es pura vergüenza, miedo, culpa, emociones densas, ira, dolor, se van acumulando en el útero en forma de, ustedes pongan el nombre, de quistes, de miomas, de endometriosis, se van acumulando esas emociones densas y cuando les damos una salida, cuando les damos la oportunidad de existir, de verlas, entonces es como ya, aquí estoy y entiendo. Entonces hay muchas maneras de hacer visibles esas emociones y no solamente para el útero, sino para cualquier enfermedad en el cuerpo. Todas estas emociones densas se van guardando y cuando yo las veo y empiezo a trabajar en el antídoto que es el placer, que es empezar a trabajar en placer, a amar en placer.
a estar en pareja, en placer, a crear en placer, que lo que sea que estemos creando venga desde el placer. Pero la sociedad no nos ayuda. Entonces todo el mundo en la sociedad se queja y, ay, qué pereza, me tocó esto. Yo hasta me he dado cuenta a veces cuando le cuento a las personas, ¿y en qué estás? Y yo, no, pues estoy trabajando y hago consulta y entonces tengo este programa y tengo el otro y entonces al final me miran, ¿pero estás bien? Claro, me doy cuenta que lo que estoy diciendo es hermoso, pero la forma como lo digo es en queja. O sea, es como si me estuviera quejando de todo esto lindo que está pasando y es como, no, 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 no. Empezar a trabajar en ese placer en la creación es algo que nos va a dar mucha guía para la sanación a las mujeres, a la energía femenina en general, a todos los seres humanos que necesitamos esto para empezar a vivir desde otro lugar, desde el amor. Bueno, ya me fui muy profundo. Pregúntenme cosas del útero. Háganme preguntas de útero por ahí. Voy a revisar las que me habían hecho en la cajita de preguntas. Una chica me preguntó que cómo sostener su útero después de haber enfrentado, aquí está, cómo conservar mi útero sin una miomectomía. Me dicen que no me lo garantizan y quieren sacarlo. Gran pregunta, gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las cirugías o de los métodos de la medicina moderna tratan con mucho amor de sostenernos en la vida, porque eso es lo que quiere la medicina moderna, que estemos vivos, ¿no? Nos quieren ayudar, la medicina moderna realmente sí nos quiere ayudar, o la medicina alopática, o como le digan. Pero hay cosas que no comprendemos muy bien en esta medicina, por ejemplo, las enfermedades del útero. No hay muchas soluciones. Entonces, para los miomas es como, pues te vamos a dar medicamentos, hormonas para que no crezcan más, pero la única solución es operarte. Entonces, si tú tienes muchos miomas y son muy sintomáticos, es decir, tienes muchísimo sangrado, muchísimo dolor, pues la medicina alopática va a querer ayudarte, entonces te los quiere sacar, pero hay diferentes tipos de miomas. Hay unos miomas que son más superficiales, pediculados, o hay unos miomas que ya están más dentro de la pared del útero y que a veces no hay más solución sino quitar el útero. Entonces probablemente no te van a sugerir una opción conservadora con una enfermedad tan agresiva. Entonces hay que revisar, hay casos de casos y yo entiendo de corazón, entiendo lo que es el dolor, lo que es sangrar. Por eso les digo, siento que la palabra de esto de las terapias que les estaba hablando es sean valientes y vayan a ver lo que hay que ver. Sean valientes y miren a la enfermedad con ojos de amor. Sean valientes y enfréntense a esa oscuridad de ustedes mismas que necesitan ver, que necesitan empezar a transitar. Y yo sé que es duro y también sé desde ahora, desde esta parte de la medicina que yo me he puesto, que es la medicina integral, que el fracaso terapéutico no existe. Para muchas personas en la medicina moderna, el fracaso terapéutico es no sanar a las personas, que las personas no se sanen o que se mueran. O sea, la muerte es el mayor fracaso terapéutico que puede haber en la medicina moderna, pero yo siento que no es así, porque es que en el proceso de la enfermedad se aprenden muchas cosas, aprendemos muchas cosas de nosotras mismas. Entonces, que las personas no se sanen no es un fracaso terapéutico. Lo que hay que acompañar, es lo que hay que hacer es eso, precisamente acompañar a las personas que te consultan, acompañar a los seres humanos a que transiten ese proceso. Yo no puedo hacer nada por nadie, yo no puedo sanar a nadie. Yo puedo acompañarlas en los procesos, yo puedo tomarlas de la mano, yo puedo guiarlas y mostrarles su oscuridad de frente, pero si ustedes no tienen la valentía de verla, yo no puedo hacer nada. Y eso es algo con lo que yo he tenido que trabajar mucho para no cargarme, porque al principio hacer terapia con las personas implica que quieres que todo el mundo se sane, que todo el mundo y entonces le pongo las manos, y entonces hago, entonces les muevo, entonces si no es el Reiki, entonces debe ser que estás haciendo algo mal, entonces debe ser, y a veces caen, muchos terapeutas hemos caído en echarle la culpa al paciente, es que esto debe ser tú que no estás haciendo tu proceso. No, es que parte del proceso terapéutico también incluye estar en la enfermedad y sentirse incómoda en la enfermedad y no empezar a decir, ya, es que yo me voy a sanar, entonces voy a cambiar todo y entonces mi vida sí. Sí hay que cambiar muchas cosas, pero no con ese solo propósito de quitarte eso y volver a ser sano, porque es que transitar la enfermedad tiene mucha sabiduría. Y no con esto quiero decir que tengamos que aguantarnos años de estar enfermas, no, sino empezar a transitar también la incomodidad de la enfermedad y qué me trae eso, cómo se siente mi cuerpo con esta incomodidad. ¿Qué pasa cuando estoy enferma? ¿Qué pasa dentro de mi mente? ¿Qué pasa dentro de mi ser? Por eso a mí no me gusta generalizar cosas. Yo les hablo de muchas generalizaciones, pero es como que me preguntan, ay, es que tengo intestino irritable, dígame qué hago. No, pues es que hay que mirarlo en una consulta, veámoslo. A mí me escriben mucho por Instagram, dame una receta para,
esta enfermedad, tengo una infección, necesito que me digas qué hacer. Es como, no, yo te puedo acompañar a una consulta que tú te des cuenta. Yo te puedo tomar la mano y te puedo enseñar para que tú empieces a hacerlo. Eso es lo que hacemos los terapeutas. Entonces yo voy a responder preguntas cortas algún día, pero hoy no es ese día. Entonces, la medicina moderna no te va a presentar probablemente cosas conservadoras, pero sí hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a trabajar en los miomas, que sé que cuesta, pero por algún lado se empieza. Darling dice, ¿tener miomas o alguna enfermedad en el útero afecta a tu creatividad? Entonces, la creatividad y el placer son las palabras claves del útero. La creatividad y el placer, porque eso es lo que hace el útero. Nos recuerda vivir el placer en placer y nos recuerda crear en placer también. Puede ser una o la otra. Es decir, que el hecho que tengas miomas por alguna cosa, por alguna otra situación, te esté alterando tu creatividad, o que la falta de creatividad, que el bloqueo en tu creatividad te haya traído miomas. Entonces, cuando hay alguna afectación en el útero, usualmente hay una afectación en la creatividad, pero yo también siento que es algo social. En los eventos que yo tengo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que crearon algo? Y todas las mujeres se miran como, yo no he creado nada. No es cierto. Creamos el desayuno que nos hicimos esta mañana, creamos la ropa que nos pusimos, o sea, como combinarla y eso. Esas son creaciones, pero no nos las reconocemos. Entonces, la creatividad es algo en lo que sí o sí tenemos que trabajar si estamos trabajando en nuestro útero. Yo les voy a poner un ejemplo súper básico, pero en los primeros círculos de mujeres que yo fui, me pusieron a dibujar mi útero. Entonces, éramos un montón de chicas, sacaron colores y era como, bueno, dibujen su útero. Y yo cogí un lápiz y dibujé un útero así de pequeñito. Y después, pues claro, ese era mi útero, como básico, ¿no? Anatomía, ovarios, trompas. Cuando volteé a mirar y estas mujeres habían dibujado úteros gigantes con alas y con corazones y yo miraba mi útero gris y triste porque estaba estancado, los quistes lo estaban estancando, las hormonas estaban estancadas ahí, así estaba mi útero gris y triste. Y cuando empecé a trabajar en la creatividad, entonces dije, no, pues así no se sienta así, pero yo lo voy a dibujar de colores. Empecé a dibujarlo de colores, empecé a trabajar en eso y a desbloquear esas cosas que tenemos de que no podemos hacer, lo que para las mujeres muchas veces va unido a la perfección. Si yo siento que no está perfecto, no lo hago, porque nos han dicho eso. Si no lo va a hacer bien, entonces ¿para qué lo hace? No, hagámoslo. Solamente por el hecho de divertirnos, de jugar, de qué bonito esto, de qué bonito crear. Entonces permitirnos también empezar a crear. Viviana dice, la endo y adenomiosis se puede sanar con tus terapias. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Yo he intentado ser madre y he tenido varias pérdidas. La última fue hace un año. Pues Viviana, yo te puedo acompañar en el proceso. Porque, tú me has escrito para una consulta, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, yo las acompaño en el proceso desde todo mi conocimiento, desde la parte física, desde la parte emocional, y muchas veces a mí me hacen esa pregunta, es como, es que tengo no sé qué cosa en mi útero, ¿tú me puedes ayudar? Claro que yo te puedo ayudar, pero lo que la mayoría de mujeres quieren es que yo les asegure que las puedo sanar, y yo no sano a nadie, las que se sanan son ustedes, haciendo el proceso. Yo las acompaño, yo las guío, yo les muestro el camino, yo las acompaño con todo lo que tengo, con todo mi conocimiento, con todo mi amor, con todo, 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 todo. Pero la que tiene que hacer el proceso es cada una de ustedes. Yo no sano a nadie, yo acompaño en el proceso. Entonces, Viviana, honradísima y feliz de acompañarte en el proceso si decides consultar conmigo, porque sé que es tremendo y que es duro haber pasado por lo que estás pasando, sobre todo una enfermedad como la endometriosis, que la endometriosis y la adenomiosis, de hecho cualquier enfermedad en el útero, tener ovario poliquístico, tener endometriosis, tener miomas, son estas enfermedades que muchas veces, miren que estas situaciones que como que predisponen a que tengamos una enfermedad, son situaciones que se viven en shock, que se viven en soledad y que no tienen solución. Y eso puede ser cualquier cosa. De hecho, de las primeras personas que empezó a hablar de esto, que fue el doctor Hammer de la nueva medicina germánica, bueno, ya ni se sabe de dónde vino esto, pero el doctor Hammer habla mucho de esto que es como la raíz de dónde vino la enfermedad. Y esto usualmente pasa cuando somos pequeñitos o pequeñitas, porque estamos más como abiertos a ese tipo de situaciones, como que no conocemos, que tenemos miedo, que vivimos en soledad, que no tiene solución, ese tipo de cosas como que nos agarran más desprevenidos, pero eso no quiere decir que cuando adultos no vivamos ese tipo de situaciones. Y una de las situaciones que más enfermedades da es un diagnóstico y un pronóstico feo.
De hecho, Hammer empezó a investigarlo porque él empezó a tener que ver con cáncer y se dio cuenta que la mayoría de personas les diagnosticaban un cáncer, les daban un pronóstico terrible y a raíz de ese diagnóstico desarrollaban otra enfermedad que después les denominaron metástasis. Y resulta que las metástasis no tienen que ver a veces con el cáncer principal, sino con otras asociaciones que se hacen mentales o con el diagnóstico. Entonces, el momento del diagnóstico y del pronóstico de una enfermedad es tenaz. Cuando nos dicen tienes esta enfermedad y tienes que operarte, o lo que le dijeron a esta chica es que vas a perder tu útero, eso es durísimo porque no te dan otra opción y llegan a mí buscando esperanza. Yo les doy esperanza, sí se puede sanar, sí se pueden hacer muchas cosas para mi útero. Yo tuve ovario poliquístico y ya no tengo. ¿Eso quiere decir que mi ciclo y que mi cuerpo sean perfectos? No, yo también me veo enfrentada a cosas, a situaciones y sigo haciendo mi proceso para sanar, sigo dándome cuenta, pero ya soy consciente de lo que pasa. Como que el iceberg ha subido y ya hay partes más conscientes que inconscientes o subconscientes. Ese es el trabajo personal, eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a transformar la persona que somos, o sea, utilicemos la enfermedad y los síntomas como una herramienta de crecimiento personal. Eso no quiere decir que tengamos que sufrir, eso no quiere decir que tengamos que ver todo como un sufrimiento y decir es que tengo que sufrir esta enfermedad porque no, sino aprovechémoslo como una oportunidad para evolucionar, para cambiar, para transitar otro tipo de cosas en nuestra mente. Muchas personas se sanan cuando empiezan a hacer comprensiones diferentes en su mente, pero muchas otras no. Y eso también está bien, porque la enfermedad las transformó y permitieron que eso les trajera muchas cosas nuevas a su vida. Hoy estaba particularmente habladora y todo empezó con el libro de las órdenes del amor. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, pregunten ya, porque ya estoy próxima a cerrar este espacio, ya es hora de dormir. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a los que estuvieron ahí. El live queda guardado ahí, como siempre, en mis lives de Útero Sano, queda también en mi canal de YouTube. Y mientras me hacen más preguntas, si quieren hacerme más preguntas, les voy a contar como dos cosas importantes que están pasando en mi vida. La primera es que este viernes otra vez hay podcast, es día de podcast, teníamos cada 15 días, pero el viernes pasado salió el que me hizo Mario Esquivel en su podcast que se llama Holismo Mágico. Pueden ir a mis historias, que ahí lo etiqueté. Está súper lindo ese podcast, hablamos de sanación de útero y cuando me di cuenta, llevamos 2 horas. O sea, Mario me miró como, Camila, vamos 2 horas. Y yo, ¿qué? 2 horas hablando. Entonces el podcast se partió en 2. Este fue la primera parte, después saldrá la segunda, pero este viernes sale mi podcast. En el primer capítulo les conté sobre mi historia, un poquito sobre lo que hice, sobre varias cosas. Y en este segundo les voy a seguir contando de mi historia y lo que hice para sanar del ovario poliquístico. Está súper lindo mi podcast, también va a salir por mi canal de YouTube y por Spotify. Entonces, si no me siguen todavía en YouTube, vayan y me siguen y le ponen la campanita. Yo escuchaba a los influencers decir esto y decía, ay, qué mamera. Pero es que es súper importante porque yo quiero que ustedes vean lo que yo hago. Entonces vayan, le ponen la campanita para que les notifique cuando salga el nuevo capítulo que va a salir este viernes. O vayan a Spotify también, el podcast se llama Conversaciones desde el útero, entonces vayan y buscan Conversaciones desde el útero y también me siguen y le ponen la campanita para que les aparezca cuando salga el nuevo episodio, que es este viernes. Me pueden escuchar, me pueden ver, todo, bienvenidos. Y lo segundo, Aleja dice, ¿en dónde atiendes tú? Yo atiendo en Bogotá presencial, pero atiendo virtual desde cualquier lugar del mundo. De hecho, tengo pacientes en varios lugares. Atiendo pacientes en México, atiendo pacientes en Australia, atiendo pacientes en Estados Unidos, atiendo pacientes en Canadá, atiendo pacientes en varios lados. Entonces, virtual es igual de poderoso. Y lo segundo que quería contarles es que desde que llegué el año pasado a Estados Unidos tenía como esta gran necesidad de empezar a crear cosas, por eso de ahí salió el podcast, de ahí empecé a escribir, que yo el año pasado, bueno, hace tiempito tenía mi blog en internet, en mi página web, pero todo esto está en construcción y me encanta escribir, ustedes ven mis posts, ya no tanto escrito porque pues, tengo épocas de épocas, pero a mí me encanta escribir y siento que es algo que me activa, entonces empecé a escribir y eventualmente van a ver algo publicado, pero ya empecé a escribir, pero una de las necesidades que tuve también fue como empezar a hacer esto en tribu, porque yo he hecho esto con mucho amor, pero siento que lo he hecho un poco sola, aunque sí he tenido personas alrededor, yo no tenía equipo.
Entonces, por eso este año fue que empecé a decir como, ok, necesito a alguien para hacer el podcast, entonces entro equipo. Necesito a alguien para mi curso virtual, entro equipo y ya estoy trabajando con más personas, lo cual me alegra un montón, pero también sentí la necesidad como de trabajar en un grupo de mujeres. Entonces más bien hemos estado construyendo un colectivo que por ahora se llama Colectivo Casa Bienestar porque queremos tener un espacio, entonces estamos en esa transición de unirnos todas y empezar a crear cosas maravillosas. Por eso encontraron un post por ahí de un evento para mujeres en embarazo, porque pues nuestro objetivo son las mujeres, aunque no quiere decir que no vamos a tener hombres, no, por supuesto que no, todos bienvenidos. Pero este es el proyecto que estoy creando, Colectivo Casa Bienestar. Entonces, si ven cosas por ahí que les pongo del colectivo, preguntas, cosas que vamos a hacer juntas, entonces ya saben, somos varias mujeres que estamos creando. Yo les he puesto por ahí en el post que tenemos compartido, estamos varias de las que estamos ahí porque somos hartas, que tenemos productos, cosas o servicios relacionados con el bienestar. Entonces, eso también me tiene muy emocionada. Cuando ya salga todo el proyecto full, por supuesto, les contaré. Y hay personas que dicen como, ay, no cuente todo hasta que salga porque la gente, porque la envidia, porque las malas miradas, pero yo lo cuento porque sale de un lugar tan genuino y tan hermoso de mi corazón desde quiero contarles esto y que si yo pude, o sea, casi como digo con el otro, si yo pude, todas podemos. Si yo pude, todas podemos. No se guarden sus sueños, no se guarden lo que quieren hacer, no se guarden la idea loca en la cabeza que tienen de crear algo. Háganlo paso a paso, hagan un plan y empiecen a construir lo que quieren construir con su vida. Nosotros no vinimos a este mundo a sufrir, no vinimos a experimentar un valle de lágrimas, vinimos a experimentarnos en la parte más sincera, genuina y poderosa que tenemos. Entonces, si yo pude, todas podemos, háganle, saquen esa idea, ese sueño que tienen, eso que siempre han querido hacer, pero que les da miedo, que les da angustia y háganlo, que un día a la vez todo se va concretando. De hecho, en el espacio que tuvimos el viernes pasado con algunas chicas que me acompañaron, que las invité, que les he puesto en las historias que si alguna me quería acompañar como en la creación, dije algo que no tenía planeado, pero salió tan bonito y es como estamos aquí viendo cómo crece mi bebé, porque la doctora María Camila es mi bebé y empezó a crecer en la pandemia y ya tiene 4 años y es como ver a un bebé de 4 años ya puede caminar solito, ya hace sus cosas, ya se sostiene sola, ya juega con más amiguitos, ya no solamente son sus amigas, sino que ya se ha expandido y comparte con otras personas y eso para mí es mi proyecto. Es como esto hermoso que ha crecido y que empezó a florecer y que ahora yo incluso veo cosas que la gente me escribe y digo, esta persona ya no la conozco, ¿quién será? ¡Qué emoción! Como me contactan personas de otros lados que por recomendaciones, que me vieron, que el podcast, que lo que sea, y eso para mí es hermoso, porque mi comunidad ha crecido así, como de forma muy orgánica, como yo compartiendo, las personas que comparten lo que hago, dando charlas, y eso para mí es algo súper bonito. Entonces les comparto esto para que sepamos que sí se puede crear desde el corazón, sí se puede crear desde el amor, sí se puede crear desde la energía femenina, sí se puede crear desde este lugar genuino y amoroso de nuestro corazón. Entonces con eso las dejo, con eso me despido. Muchas gracias por escucharme aquí hablando de este tiempo que estuve compartiéndoles. La próxima vez les voy a leer, entonces empezar así los lives, ¿no? Como leer un pedacito de un libro y empezar a hablar ahí. La próxima vez les quiero leer de este libro que está potente, que se llama Manos que Curan, de Bárbara Ann Brennan. Este es un libro power que lo empecé a leer hace rato, pero siento que tengo que parar, volver a leerlo, releerlo, hacer anotaciones, sacar, volver a leerlo, sacar, entonces por eso me ha tomado más tiempo, pero es un libro muy poderoso. Entonces les voy a leer una parte donde habla de los centros energéticos, específicamente de los del útero, que hablan del placer, de la creatividad y de la conexión sexual con otras personas. Gracias por verme, gracias por escucharme, que tengan linda noche, besitos. Si están viendo este video, lo están viendo grabado, escríbanme si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieren que les responda sobre útero sano. Y si me quieren pedir consultas, pueden ir al link de mi perfil, ahí está directamente para mi WhatsApp, o me pueden mandar un mensaje por acá por Instagram, que yo soy la que respondo mis mensajes. Que tengan linda noche, cuídense, descansen, besitos, gracias. Chao.